cómo es iniciar en el mundo del cine? O sea, ¿cómo es meterte al personaje? ¿Cómo es sentir las grabaciones? En el teatro, pues, ¿qué diferencias hay entre el teatro y el cine, no? Actuándolo y viéndolo es bastante difícil, pero no sé qué tan difícil sea para ti como actor Ey, ahora sí. igual a mí me causa mucha curiosidad cómo ves el cine, porque cuando uno empieza a despertar interés por algún tipo de arte, como igual lo es el cine, pues empiezas a apreciar otro tipo de películas, ¿no? Y tal vez cómo es este proceso, ¿no? Que cuando tú ves una película, la ves con un propósito, en qué te fijas, etcétera. También el escoger tus papeles, ¿no? O sea, ¿en qué te fijas para aceptar un papel? No me han ofrecido tantos, pero creo que voy a responder tu respuesta viendo, proyectándome hacia un futuro. Eh, ¿Qué es lo, o qué se siente? O decías, Luis, qué se sentía o cómo era el proceso y la diferencia entre el teatro y el cine. Creo que el teatro es más orgánico, es una expresión un poco más cruda o te desnudas más. El artista siempre va a desnudar su alma más eh, porque está en vivo. Hay muchos factores que pueden causar una distracción al actor. Por ejemplo, el sonido de las personas, los murmullos, las luces, el calor que provocan esas luces, etcétera, etcétera. Y ahí sí que si te equivocas, tienes que usar el recurso más famoso del mundo, que es la improvisación. Recuerdo que cuando era niño fuimos a un festival aquí en Quetzaltenango, que es donde crecí, y se ha catalogado Quetzaltenango por ser un departamento de Guatemala que aprecian o valoran la cultura. Y ellos hicieron un festival de teatro y hubo una obra que fue muy como, que la verdad a mi persona me causó mucho shock o mucha impresión porque eran 5 historias que se estaban contando, o sea, en vivo. Bueno, obviamente en vivo, pero en distintas locaciones, en distintos lugares. Y las personas iban caminando y actuando. O sea, haz de cuenta que yo voy caminando en una cuadra, en una avenida y voy actuando la obra. Y llegaban a un punto en que las 5 historias se juntaban y ya llegaba a la conclusión de la obra que el director estaba dirigiendo. Y me recuerdo que yo vi a una porque obviamente las cuadras estaban un poco grandes y no pude estar en todas. Vi una y vi la mitad de la otra y de ahí vi el final, el desenlace. Pero una me gustó porque trataba de la religión, de la religión y la política, etcétera, etcétera. Pero va un momento en que uno de los actores principales estaba en como un banco, creo yo, que lo llevaban jalando, pero lo jalaban despacio, o sea, como para representar como, no sé, o sea, como que iba la persona caminando sin hacer tanto esfuerzo. Y la cuadra venía en bajada y el actor se cayó. O sea, se cayó y sí se vio que se golpeó y se raspó porque él estaba en una túnica y la túnica se quedó roja, o sea, la mitad de la túnica. Y él siguió actuando. Y él siguió así como con esa, lo que te decía, el ser orgánico. Y él en ningún momento lo viste que sufrió ni nada. O sea, él solo hasta utilizó un par de diálogos para improvisar, ¿verdad? Entonces creo que eso, ese sentido de desnudez, de vulnerabilidad hacia el público, hace el teatro muy lindo. A mí me gusta el teatro, sin embargo, creo que yo no podría ser un actor de teatro y no es porque no me sienta capaz, sino que sí lo veo un complejo, perdón, un challenge, ¿verdad? O sea, es algo que a mí me causa cierto, es un reto para mí, Y pero creo que lo podría. eso que dices del orgánico, sí, o sea, justo es un, digamos, creo yo, propósito del cine y del teatro, transmitirlo, ¿no? O sea, transmitir los sentimientos, las emociones que estás viendo, ya sea en cámara, en el cine, en el filme, o en vivo, ¿no? En el teatro, porque creo que si no transmites esa parte, ya que estamos hablando de algo artístico y también es un propósito del arte transmitir algo, creo que si no se transmiten esos, como que pierde un poco el sentido, ¿no? La obra o la película que estás viendo, ¿no? Sí, exacto. Y creo también que, y es algo que es bien bonito del teatro, es que no hay tanto corte, o sea, sí ensayan, porque hay quienes, tengo amigos que están en el teatro y que hacen teatro como tal, que ensayan hasta
3 meses para poner la obra en escena. Y al final, si hay un error, pues la gente ya está en el director, en el actor, el no equivocarse. En cambio, a diferencia del cine, que si echo un poco más, está de corten, no me gusta esta toma. O corten, creo que podrías usar tu voz de una manera distinta. O creo que los ojos sí están tristes, pero la boca o la manera en que estás hablando se nota como que estás mezclando las emociones. Y tienes otras cosas, luces, cámaras, o sea, si tú quieres llorar y que se vea la lágrima, que es lo que usualmente ponen en las películas, que se ve una lágrima correr de a tu mejilla, creo que al final es una combinación de luces, cámara, fotografía, dirección, maquillaje, etcétera, etcétera. En cambio, en el cine, en el teatro sí hay y sí existe lo mismo, pero es un poco más directo, o sea, sin tanto filtro. Más crudo, ¿no? Exacto. Igual siento que es de cierta forma más natural, ¿no? O sea, como que se dejan salir simplemente las emociones o se mete el actor tanto en ese papel que tiene que desarrollar que, como dices, ¿no? Si se lastimó la rodilla o te tropiezas o incluso falla algo por ahí, el actor tiene que seguir, ¿no? Y eso en el cine, pues pasa, pero cortan y vuelve a hacerse la toma, ¿no? Y al final lo que perseguimos nosotros es ese producto final, pero ya lleva igual su manita de gato de postproducción, de música, de etcétera, etcétera, ¿no? Y en el teatro eso no pasa, eso está cañón. Pareciera que Y, no actúan tanto, ¿no? En el teatro, como dices, es más orgánico, ¿no? Más natural. y tiende a ser un poco, no exagerado. El problema es que no creo que sea un problema, sino la dificultad del actor va a ser el que te escuchen todas las personas. O sea, cuando fui a México, y por eso la experiencia fue tan única, porque nunca había ido a un teatro lleno de personas. O sea, estaba lleno, bien, o sea, literal, estaba full. Y a diferencia de nuestro país, lamentablemente no hay tanta valoración del arte o apreciación del mismo, y es bien triste, ¿verdad? Pero, o sea, la experiencia fue única, y yo no pude conseguir boletos casi que a primera fila, y sí escuchaba. Aparte, sabemos que el teatro está diseñado para hacer un eco de la voz, pero por eso es que el actor trata siempre la manera de usar su instrumento principal en el teatro, que va a ser la voz, y la caracterización, así siempre va a haber, pero no está, como dice Emiliano, eso de decir corte, de borrar la escena o de volverla a repetir hasta, como hay directores como David Fincher, que repite una escena hasta, pasa un día entero grabando una escena. O hay Hola. directores como David Soderbergh, si no estoy mal, que él graba las escenas en una sola toma y o sea, una sola vez. La ensayan, la graban y si le gusta, está bien, y si no le gusta, la repite, pero no la repite más de 2 veces. Pero, ¿saben? Algo que decías, Emiliano, no siempre el cine se representó con música como ahora, o efectos especiales. Sí lo sabían, pero era más como una mezcla entre el teatro, pero yo siento que era como un teatro grabado, o sea, como que grababan las obras. De hecho, hace una semana o semana y media estaba viendo una película de una actriz que me encanta, que se llama Marlene Dietrich. Ella fue muy famosa y vamos a tocar un poco el tema más adelante, eh, porque fue muy pionera de ciertos looks. Y una de sus películas, eh, no tengo el nombre, no se me viene el nombre a la mente, trataba de una amistad de 2 mujeres, y la verdad fue una película muy orgánica también, pero hubieron escenas con música o con sonidos de fondo, muy pocas. La película duró 1 hora y 5 minutos, y de esa hora tal vez 10 minutos tenía música. Entonces creo que eso hasta cierto punto le daba más como naturalidad a la película. No estoy diciendo que las películas de ahora sean malas, no, hay muy buenas películas y siempre las van a ver, pero creo que tal vez en esa época ellos, la visualización o la visión del artista, de los artistas, del grupo técnico, eran plasmar más la realidad. Entonces creo que al final puede ser una mezcla, porque he visto obras de teatro que llevan música y tal vez hasta efectos especiales, que es las luces o las cortinas para hacer como el humo, etcétera, etcétera.
pero va a ser siempre una gran diferencia. Y hay actores que han triunfado en el cine y no triunfan en el teatro, y viceversa, que triunfan en el teatro y no en el cine. Y muy pocos pueden llegar a tener esa dualidad.